Bueno, muy buenas tardes, maravilloso martes el día de hoy. Bienvenidos a todos a este su programa Visión de Águila. Una vez más les acompaña en este su medio el pastor Luis Felipe González Rodríguez para llevarle una palabra poderosa de parte de Dios, ya que estamos trayendo lo que es una secuencia de mensajes donde se está desglosando lo que tiene que ver con el sermón del monte dado por nuestro Señor Jesucristo, que comprende desde el capítulo 5 del libro de San Mateo hasta el capítulo 7. Así que bendecimos la vida de cada uno de aquellos que están viéndonos a través de Telecanal 28 en Éxito Cablevisión, aquellos que nos están viendo en el canal 63 de My Cable en todos Estados Unidos, aquellos que están por Win TVO y en las redes sociales, en las demás redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Como dije, vamos a continuar con el programa que estamos desarrollando desde la semana pasada, que tiene que ver con el Sermón del Monte. Muchos son los que han hablado sobre este tema. Hay personas que establecen, eruditos, ¿verdad?, estudiosos de la palabra de Dios, establecen que este Sermón del Monte fue un sermón de moral que Cristo dio, porque en él se trata lo que tiene que ser el cristiano como reflejo luego de tratar las bienaventuranzas y de hablarnos de ellas y de decirnos todo lo que en ella estaba enfocando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la pobreza espiritual, hablando de aquellos que lloran por esa pobreza espiritual, de aquellos que reconociendo esa miseria espiritual, pues entonces quieren caminar en verdad y vida, y entonces se enfocan en en buscar la presencia del Señor, y habla de la misericordia y todo ese tipo de cosas. El evangelista Julio Andrés Cabral estaba hablando la semana pasada, precisamente el día jueves, sobre lo que el cristiano representa como la sal de la tierra en el mundo. La sal de la tierra. Él hablaba allí, solamente para recapitular, ¿verdad? Hablaba allí de lo que es este cristiano que está para darle sabor al mundo, sabor a donde quiera que llega. Y bueno, pues introdujo brevemente él lo que tiene que ver con el verso 14 en adelante, donde nos dice, Jesucristo mismo nos dice al cristianismo o a aquellos que le seguían, porque tenemos que entender que no estoy hablando de un grupo específico, sino de aquellos que seguían a Jesucristo y como tanto se convirtieron en cristianos. Tanto así que el comportamiento de estos en Antioquía dejó ver en claro que ellos seguían e imitaban a Jesús, porque su comportamiento, su hablar, su parentesco, todo decía que habían estado con el Maestro, así como le pasó también a Pedro, que era tan discípulo de Jesús que cuando se encontró con tres personas, ¿verdad?, allí, cuando seguía al Maestro que iba a ser crucificado, cuando iba a ser juzgado, pues este claramente fue expuesto y dijeron, tú andabas con él. Y él le negó 3 veces conforme a la promesa de Jesús. Entonces aquí vamos a introducir el tema con lo que tiene que ver los seguidores de Jesús o los discípulos de Jesús como la luz del mundo. Y lo que primero que queremos hacer es establecer un ambiente espiritual en este lugar, orar para que sea nuestro Dios tomando todo el control de este espacio en este momento y que su palabra pueda fluir por nuestra boca con sencillez, con humildad, a fin de que todo aquel que escuche la palabra pues en este día sea transformado, sea tocado por la palabra de Dios. Vamos a orar y luego de la oración vamos a ir entonces a una pausa. Vamos a orar primero. Padre, te damos las gracias en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos glorificarte, Señor, por medio de este espacio televisivo. Queremos que tu palabra llegue y alcance, mi Dios, lo profundo del corazón de aquellos que nos van a escuchar. Padre, queremos que tú le hables, Espíritu Santo, en esta tarde a los cristianos, mi Dios, y a los no cristianos, aquellos que te siguen, aquellos que no te siguen, los que te sirven y los que no te sirven, Señor Jesucristo. Queremos que tu Espíritu Santo visite los corazones, visite las mentes, visite, mi Dios, esas mentes para transformarlas como tú nos pides, Señor Jesús. Padre, en esta hora dejamos este programa en tus manos, sé tú trayendo con bien, mi Dios, a nuestro compañero, el pastor Pablo Nova, traerle con bien, Señor Jesucristo. Y mi Dios, glorifícate a través de nuestra palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos, entonces vamos a introducir el tema con el verso 14 en adelante de Mateo 5, hablando de la luz del mundo. Vamos a la pausa comercial.
vez más, como dije cuando íbamos a la pausa, hoy vamos a continuar la serie de mensajes, el Sermón del Monte. Nuestro hermano, el evangelista Julio Andrés Cabral, estuvo el jueves, como bien estaba estableciendo antes de irnos a la pausa. Empezó a introducir lo que fue el tema del cristianismo o los discípulos de Jesús como la luz del mundo. Tenemos que partir de la premisa de que quien habla es Jesucristo. No está hablando cualquier ser humano, no está hablando solamente, o sea, aunque Mateo fue quien escribió, Mateo escribió precisamente lo que el maestro dijo en aquel momento, estando en tierra, mientras él hablaba a la multitud, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que aquí había todo tipo de gente, había discípulos y había también otro tipo de gente que seguían a Jesús. Y todos se sentaron allí en aquel lugar para escuchar esta palabra que el maestro estaba disertando en ese momento. Y luego de hablar de las bienaventuranzas y de hablarnos de que el cristiano o el discípulo o aquel que quiera seguir a Jesús está para ser sal de la tierra, entonces continúa diciendo que estamos también para ser la luz del mundo. Y voy a dar lectura a estos 3 versos que empiezan en el 14 y terminan en el 16, para luego entonces, como el Señor y el Espíritu nos ministre, poder impartirle esta palabra a usted que nos escucha o nos ve en esta hora. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esta palabra es muy profunda y a la vez es una palabra poderosa y reveladora del carácter que debe tener un cristiano. En días pasados, de hecho, estaba hablando con alguien en la congregación y le decía: nosotros somos luz, deja que tu luz alumbre. Porque muchas veces en el cristianismo quizás no estamos en pecado, nuestro testimonio no es un mal testimonio, no es un testimonio pecaminoso, no es un testimonio que avergüence la presencia de Dios y que avergüence la fe que decimos tener en Jesucristo. Pero sí sucede muchas veces que esa luz que fue depositada en nosotros a través de dones y talentos, cuando Cristo nos limpió de nuestros pecados, cuando fuimos redimidos, apartados del mal para venir a la santidad de Dios, cuando Dios nos deposita eso en nosotros, cuando Él deposita su espíritu sobre nosotros, es con un propósito. El propósito es que nosotros brillemos con esa luz propia que Él nos puso, que brillemos a través del Espíritu Santo, porque esto va a llevarle la gloria a Dios. ¿Y qué pasa con muchos cristianos? Y voy a tratar esta parte no desde el punto, o sea, en primer ámbito, ¿verdad? Voy a tratarla desde el punto de vista cuando un cristiano deja de hacer su función o cuando un cristiano se esconde. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con la sal cuando deja de ser salada? Es aquel cristiano también, no solamente que peca, sino también el cristiano que se esconde y descuida su ministerio. Es un cristiano que dejó de ser sal, que dejó de ser útil para la obra de Dios. Entonces, cuando usted ve esta parte, y me gustaría que usted por favor nos acompañe y se introduzca en el papel juntamente con nosotros, y veamos a Cristo hablándonos en esta hora, cuando Él nos dice con mucho dolor de su corazón, y me gustaría, ¿verdad?, presentárselo de esta manera, como si Jesús le estuviese diciendo: vosotros, hijos míos, sois la luz del mundo. Y luego le dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Y me recuerda precisamente una palabra que Dios me dio, donde Él hablaba con el profeta Elías, y se le aparece a Elías estando en la cueva, escondido de Jezabel, que había mandado a matarle. Y él dijo, y le dijo Jezabel en la promesa de muerte que le dijo, o mandó a decir, le establecía a ella: así me hagan los dioses si mañana a esta misma hora Elías no está como uno de los profetas que él asesinó. Pues sabemos que los profetas de Baal fueron degollados allá en el Monte Carmelo, cuando se estableció que Dios era el verdadero Dios y que tenían que seguirle a Él y adorarle a Él. Y todo el mundo, incluyendo a Acab, el rey, reconoció que Él era el Dios de Israel y el Dios de la creación. Entonces esto trajo una consecuencia de persecución sobre Elías. Y dirá usted: ¿dónde viene todo esto, pastor, que usted está comentando? Porque está entremezclando tantos textos. Pues yo quiero hablarte precisamente de cuando el ángel visita a Elías. Elías fue visitado por un ángel y me sorprende porque la voz lo que le dice es: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, tenemos que entender que Elías tenía una unción poderosa, tenía una unción no solamente de manifestación de la gloria de Dios, sino que era un hombre tan cercano a Dios, tan íntimo con Dios, que oró fervientemente, dice la palabra, y cerró el cielo por 3 años y medio. Bendito sea Dios para siempre. Era una unción poderosa, una unción gloriosa. Y hay gente que en estos tiempos, en tiempos del siglo XX estoy hablando, anduvieron bajo la misma unción de Elías. Tenemos un John Alexander Dowie, si mal no recuerdo su nombre,
que andaba con esta unción. Oró fervientemente por agua y el Señor derramó muchísima agua en una parte X de Estados Unidos. Usted puede investigarlo en los diarios de avivamiento que están en internet. Pero esta unción que poseía Elías no le quitaba su humanidad. Y en su humanidad Elías se siente perseguido, se siente amedrentado, se siente atemorizado. Y en ese temor que en la carne sintió Elías, Elías decidió esconderse. ¿Qué hizo Elías cuando se escondió? Cuando Elías se escondió, dejó de fluir la profecía. Cuando Elías se escondió, todos los dones y talentos que Dios había puesto sobre este siervo, sobre este profeta, cesaron, se escondieron, se paralizaron. Y básicamente el pueblo de Israel dejó de recibir palabra de Dios, porque Elías, quien estaba mandado a alumbrar como luz, se había escondido. Entonces Jesús, mis hermanos, y tenemos que entender la Biblia en todo su contexto, por eso digo que tomar un texto fuera de contexto es el deseo de crear un pretexto, ¿verdad? Y cuántos dogmas humanos y cuántas teologías humanas andan por ahí precisamente sacadas de un texto sacado de contexto. O se toma un texto y se saca de contexto y con esto ya creamos el pretexto de una nueva religión, un nuevo dogma. Tenemos que entender la revelación bíblica por toda la Biblia. Cuando el ángel visita a Elías allí en la cueva, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Come, le dice, y es alimentado en ese momento. Y Elías dice que vuelve y se duerme. Y vuelve el ángel al ratito y le topa: Elías, come y bebe porque largo camino te resta. O sea, no estamos hablando de que es un tiempo de descansar, es un tiempo de tú salir de la cueva y empezar a ministrar, empezar una vez más a alumbrar con la luz, el talento, los dones y la gloria que Él, tu Dios, delante del cual tú habitas y delante del cual tú mismo dijiste que habitabas en el Monte Carmelo, ese mismo Dios que te ungió, ese mismo Dios que te capacitó, ese mismo Dios que te llamó, es el Dios que te respaldará para que tú termines con bien tu ministerio. Y es la parte de la luz que yo quiero enfocar en este momento. Antes de hablar de esconder la luz en el pecado, ¿verdad? Quiero hablar de la luz que se esconde por temor, de la luz que se esconde porque un espíritu de depresión te agobia, la luz que se esconde por las críticas, la luz que se esconde porque te equivocaste en un momento y ahora todo el mundo quiere tildarte de que tú no sabes de esto, de que tú has cometido un error irreparable. Y es un error también que se comete mucho dentro de las iglesias. Yo le decía en días pasados a alguien en la iglesia: el único que no se va a equivocar es el que está sentado no haciendo nada. Pero los ministros de Dios que estamos en el altar, sometidos a Dios, ayunando, orando para que éste nos dé una palabra para edificación de la iglesia, lo que estamos ministrando sanidad por el poder del Espíritu Santo, lo que ministramos liberación por el poder del Espíritu Santo, lo que hablamos palabra de ciencia, sabiduría y profética por el poder del Espíritu Santo, bendito sea Dios para siempre, vamos a equivocarnos en algún momento, porque Elías, que era un hombre, dice la palabra, que era un hombre íntimo con Dios, nos enseña la palabra, porque él dice: en la presencia de Jehová, o sea, delante de Jehová en cuya presencia habito, decía Elías. Y Elías se equivocó, porque cuando él se escondió, cuando él huyó de Jezabel, él se escondió porque escondió la profecía, escondió la palabra de Dios, escondió la gloria de Dios. Fue una equivocación de este profeta. Y mucho más profunda la equivocación fue cuando él le dice a Dios que Jezabel lo estaba buscando para matarle y que solamente quedaba él como profeta. Y Dios le dice: no, hijo mío, espérate. Estoy parafraseando la Biblia, ¿verdad? Espérate. Yo tengo 7,000 que aún no han doblado sus rodillas ante los Baales. O sea, Dios le está diciendo: yo tengo un remanente de hombres y mujeres que están dispuestos a morir por mí, a servirme. Así que sal de esa cueva y sal a mostrar mi luz una vez más. Porque estos 7,000 también están allí. Y van a tomar su lugar en su tiempo. Pero es tu tiempo de mostrar mi luz. Entonces hay gente, mis amados hermanos, y yo no sé, pero esta palabra es para alguien que está mirando o que está escuchando o que lo va a ver en algún momento dado. Hay gente con ministerios poderosos, con ministerios hermosos que están escondidos, que han tomado la luz del Señor, que tomaron los talentos, que tomaron los dones. Y al igual que aquel siervo que recibió un talento y lo enterró en el patio porque entendía, y él entendía que el dueño, el que le dio el talento, era un hombre que buscaba donde no depositó, donde no sembró. Y aún conociendo este carácter de este dueño, él escondió el talento y le entregó el mismo talento que recibió. Dice la palabra de Dios que el talento le fue quitado. Y dice: porque aún lo poco, al que menosprecia lo de Dios, aún lo poco que tiene le será quitado y le será entregado al que tiene más o al que tiene mucho. Porque el que tuvo o el que tiene mucho, luego ha hecho prosperar. Y tengo dos palabras escondidas reveladas ahora mismo por el Señor en esta parte del texto. Lo primero es
que nosotros tenemos un mandato de Dios. Dios te ha entregado talentos y te ha entregado dones, te ha entregado unción como le entregó a Elías. Y de esa luz que el Señor está hablando aquí, esos talentos y dones están allí para manifestar la luz de Dios, para manifestar el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué sucede? Que cuando usted se esconde, cuando usted deja de ministrar, cuando usted por una crítica deja de subirse al altar, como me pasó a mí, y se lo digo porque a mí me pasó. Y lo que Dios había puesto, Satanás utilizó gente de alrededor mío para criticar, para hablar, y hablaban. En aquel momento yo no era pastor, servía en la iglesia simplemente y era la mano derecha de mi pastor. Y gente de la iglesia se levantó, hoy no están con nosotros, pero se levantó en aquel momento para decirle al pastor que yo esto, que yo aquello. Y fue tan fuerte ese choque para mí, porque eran personas en las cuales yo me había entregado, que escondí la luz. Y le dije a mi pastor, pastor, no voy a ministrar más, no me ponga más a predicar, déjeme tranquilo allí, yo sirvo en lo que sea. Y Satanás estaba logrando su cometido. Estaba escondiendo el propósito eterno que Dios tenía con el llamado pastoral que me había hecho. Y lo estaba escondiendo, lo había escondido. Dije, no voy a ministrar más, no quiero saludar más a la gente, no quiero predicarle más a la gente. Satanás estaba cumpliendo su cometido como Jezabel, o el diablo a través, el Señor lo reprende a través de Jezabel. Estaba cumpliendo su cometido con Elías cuando Elías se esconde. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí. Son una gran ciudad asentada en un gran monte. Es imposible que la gente no te vea si estás en el monte, si estás en la cima del monte. La gente te va a ver, la gente te va a mirar, la gente va a ir a esa ciudad y va a admirar las cosas grandes que hay allí, pero también va a ver las debilidades que hay allí, porque mientras más cerca está la gente de ti, mucho más gloria ve, pero también ves las fallas que tú cometes, también mira las debilidades que tú tienes como ser humano. Y lamentablemente el ser humano está diseñado solamente para buscar faltas en otro ser humano, no para alentar a que la grandeza de ese ser o de la grandeza de Dios en ese ser sea manifestada. Y Dios está diciendo aquí en esta palabra, y voy a terminar luego con lo que el Espíritu me estaba poniendo, pero quiero que sepan esto. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud tiene que ver con una mesa grande de aquel tiempo. Dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra, porque esta palabra es profunda y es posible que yo no abarque lo otro que quiero abarcar, pero quiero que usted hoy por lo menos se lleve esta palabra. Bendito sea Dios para siempre, porque necesitamos entender que si Dios te entregó un ministerio, que si Dios te entregó dones, si Él te entregó talentos, si te entregó una unción poderosa, si te entregó una visión, usted simplemente debe creer, someterse y andar en esa visión, andar en esa palabra, andar en esa promesa. A mí, mis hermanos, de verdad que me da mucha lástima, pena, espiritualmente hablando, ver hombres y mujeres de Dios llenos de Dios, que no saben que Dios está en ellos, que no conocen que Dios está en ellos. En un momento dado hicieron proezas en Dios. En un momento dado Dios se glorificó en ellos y se mostró en ellos, haciendo sanidades, haciendo prodigios, haciendo liberaciones, haciendo lo que Dios sabe hacer, porque Jesús estableció el reino de Dios con violencia en esta tierra. Digo, ¿con qué violencia? Con violencia espiritual. Echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu, dice la palabra. Toda aflicción del diablo a través de enfermedades era echada fuera por el poder del Espíritu en Jesús obrando. Entonces, esto mismo le legó él a la iglesia, porque dice la palabra en el capítulo 14 de Juan, creo que en el verso 13 en adelante, dice que el que cree en mí, estas obras hará, y aún las obras que yo hago aún las hará, y aún mayores, por cuanto yo voy al Padre. Amén. Jesús te está diciendo, yo voy a estar en toda mi plenitud de autoridad ahora, y te delego la autoridad para que tú vayas y ministre esto que yo he puesto sobre ti. Entonces hay mucha gente, mis hermanos, que son luz, fueron luz en algún momento, y pudiera mencionarte, pero por cuestiones éticas no voy a mencionar nombres de esos grandes hombres de Dios que hoy están sentados porque en un momento se descuidaron y el enemigo los atrapó en una de las cosas que el enemigo sabe amarrar a uno. El enemigo tiene varias técnicas para amarrar al cristiano, al hombre poderoso en Dios, al que ministra lo de Dios. Está la parte del adulterio, la fornicación, la avaricia. Son tres grandes cosas donde el enemigo embauca a uno fácilmente, porque el corazón del ser humano siempre se inclina a una de esas cosas. Entonces hay muchos hombres de Dios que eran luz en un momento, que ministraron el poder de Dios, que ministraron la gloria de Dios, y hoy están simplemente recluidos y son partes de la historia. Pero yo estoy aquí para decirte hoy de parte de Dios que es tiempo de tomar esa luz, ¿verdad? En una humillación y arrepentimiento genuino delante del Señor, levantarte una vez más y empezar a darle la gloria a Dios. Hay un libro muy poderoso que yo les invito a leer. No solamente el libro de los generales de Dios, donde usted puede ver la gloria de Dios en los hombres de Dios y también las fallas de los hombres cuando se apartaron de Dios o cuando se apartaron de su llamado.
Estoy hablando de la luz, ¿verdad? Y tengo que tocar todos estos puntos para profundizar en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que este libro que estoy hablando se llama Marcado por la Unción y trata de un evangelista, Luis Urbáez, dominicano, que se convirtió, el final de él fue fatal, desgraciadamente, pero mientras anduvo en el camino, manifestó el don de Dios. Era tan poderosa la unción de este hombre que 5 y 6 esquinas antes de llegar a las iglesias donde él iba a predicar, ya la gente que estaba endemoniada en esa iglesia empezaba a quejarse, a revolcarse en el piso diciendo: ahí viene Luis Urbáez, ahí viene Luis Urbáez. Y esto, hermano, tenemos que volver a retomarlo. La unción de Dios es real, el poder de Dios es verdadero, y Dios dice aquí que esa luz está en nosotros, que esa gloria que es suya, de Él y de Él solamente, está en cada uno de nosotros para ser manifestada y establecida en este mundo. Y dice la palabra que no se enciende una luz. Dios encendió una luz en nuestros corazones. Él encendió una llama en nuestros corazones. Es la llama del Espíritu de Dios que está en nuestros corazones. Y Él dice: no tomes mi llama, te dice el Señor en esta hora, no tome mi llama y la esconda en una silla. No tome mi llama y la esconda en un ministerio que yo no te entregué. No esconda mi luz en algo que yo no te he dado. No te dejes amedrentar por Satanás, porque él ya fue vencido. Yo soy grande y Dios, estoy hablando de la grandeza de Dios, no de la grandeza humana. Yo soy grande y estoy aquí para glorificarme a través de ti. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar profundizando en esta poderosa palabra para la gloria del Padre. Vamos a la pausa. Bendito sea Dios para siempre. Como les estaba diciendo, estaba hablando de esta palabra de la luz y hablaba usando precisamente al profeta Elías, de cuando Elías se esconde en la cueva y evita que la luz que Dios depositó sobre él, que la gloria que Dios depositó sobre él, entonces dejara de alumbrar al mundo. Dice la palabra aquí que esa luz que Dios puso, dicen que no se pone debajo de un almuz, o sea, debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, hay una intención de Dios al haber depositado una luz sobre ti, al haber depositado su gloria sobre ti, al haberte llamado. Porque hay gente que piensa que solamente es luz el que predica, o que solamente es luz el que profetiza, o el que hace sanidades, el que hace milagros. No, cada creyente debe ser luz, porque Dios no llama a nadie sin tener un propósito con esa persona. Cuando Dios te llama para salvarte, cuando Dios te convoca a su presencia, cuando Dios te toma de lo vil del mundo y te hace sabio y te hace grande, aunque sea solamente en intercesión, aunque sea barriendo, aunque sea lavando la iglesia, ese es tu ministerio, y ahí tú debes ser luz, porque Dios te llamó, y a través de esa luz otros verán tu ejemplo y seguirán ese ejemplo. Y yo puedo testificarte a ti aquí que yo, cuando entré en la iglesia, yo organizaba sillas, yo prendía el aire, yo llegaba temprano, barría la iglesia, porque era lo que me gustaba hacer. Sin embargo, Dios dijo: no, tengo algo para ti mucho mayor.
y empezamos a predicar y a ministrar la palabra de Dios, y Dios estableció su llamado pastoral sobre nosotros, el de Él, no el mío, el de Él en mi persona. Y hoy brillamos en la luz de Cristo, no en la propia, no buscando fama, no buscando gloria humana, sino demostrando al mundo que hay un Dios capaz de transformar corazones. ¿Cómo hace la gente eso? ¿Cómo la gente puede ver eso? Cuando ve tu testimonio, cuando ve lo diferente que tú eres. Entonces cuando dicen, oh, pero esa era fulana que se prostituía en la esquina, y ahora veo una evangelista, ahora veo una mujer diferente, cambiada, transformada. Entonces esa es la luz que Dios quiere mostrar al mundo. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que quieres esconderlo de Dios? Como hay ministerios escondidos, no solamente en las congregaciones, hay ministerios escondidos también en sus casas, en sus hogares, porque Dios depositó una luz allí, pero no son capaces de acercarse a lo suficiente como para que la luz alumbre a otros. Entonces usted está descuidando lo de Dios y está evitando que Dios bendiga a otros a través de su ministerio, bendiga a otra persona a través de ese don, de ese talento que Él puso sobre usted. Porque la palabra de Dios me enseña algo, y es lo siguiente: dice la palabra de Dios que los dones y talentos fueron puestos sobre la iglesia, sobre los cristianos, precisamente y con la intención de que sea edificada la iglesia, de que la iglesia crezca. O sea, que tu talento de canto, de adoración, es para que la iglesia sea edificada y Cristo sea glorificado. Que tu talento, que tu don de sanidad, que tu don de palabra profética, que tu don de palabra de ciencia, de sabiduría, que tu don de liberación, es para que la iglesia sea edificada y Cristo sea glorificado. ¿Dónde está eso, hermano? Mírelo aquí en el verso 14. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios no te llamó para esconderte y que esconda su gloria y de esta forma la gente no le glorifique. No, Dios te llamó para que tú prediques su palabra. Dios te llamó para que muestres su gloria. Dios te llamó para que salga de la oscuridad y alumbre al mundo que está en oscuridad con esa luz que Él depositó sobre ti. Pero es para que Dios reciba gloria a través de ti. Entonces en esta tarde yo estoy aquí para hablarte de parte de Dios, de que es tiempo de que saque de debajo de esa mesa esa luz que Él depositó sobre tu vida. Recuerdo que fui a una iglesia y luego de predicar estuve un tiempo ministrando al Espíritu hasta que el Señor me habló, y el Señor me decía: una salmista que no canta. Y yo tenía los ojos cerrados, abrí los ojos en ese momento y miré, vi la persona, pero el Señor no me había dado un nombre, y como la carne muchas veces interfiere, no quería equivocarme, y dije: aquí hay una salmista que no canta. Y bueno, hice la pregunta: ¿cuál es la salmista que no canta? Y ya Dios me estaba insistiendo que era esa joven. Y antes de señalarla, le dije: ¿usted la salmista que no canta? Ella asintió que sí. Y bueno, pues el Señor le estaba convocando una vez más a no esconder esa luz de salmista. ¿Cuántas salmistas el día de hoy ya no son adoradoras, ya no adoran a Dios? ¿Cuántos hombres de Dios que predicaban con poder, con unción, hoy tienen esa luz escondida detrás de una crítica? Hoy tienen esa luz escondida detrás de una depresión. Hoy tienen esa luz escondida detrás de un mal comentario. Hoy tienen esa luz escondida detrás de un error que cometieron. Mis hermanos, el único que no va a cometer errores es aquel que está sentado en la iglesia perdiendo el tiempo. Es aquel que no ha sido transformado por Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre transformado por Dios está en el medio todo el tiempo queriendo hacer algo para Dios, queriendo impactar a otro con la palabra de Dios, queriendo impactar a otro con el testimonio de Dios en su vida. Entonces este ser humano va a cometer errores porque vive en un cuerpo carnal. Mis hermanos, y yo quisiera expresarle, no sé de qué manera, porque realmente estas son cosas que me impactan mucho, por cuanto uno como siervo de Jesucristo es impactado por esta palabra. Yo quiero que usted entienda claramente lo siguiente. Cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Ese es un versículo posterior. Pero en un versículo anterior Pablo le dice: no descuide el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué yo veo allí? Yo veo la preocupación de un padre espiritual sobre un hijo espiritual. Y ese hijo espiritual de alguna u otra forma estaba descuidado. ¿Cómo yo sé eso? Porque la misma palabra, el apóstol Pablo luego le dice a Timoteo: Timoteo, ejercítate mucho más en la piedad que en el ejercicio físico, porque el ejercicio físico, querido Timoteo, en poco aprovecha. No es que no aprovecha, pero en poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. Pablo está viendo un pastor descuidado. Pablo está viendo un hombre que está lleno de unción, que tiene, porque Pablo dice: yo sé lo que se depositó sobre ti, Timoteo, porque fueron mis manos las que yo impuse. Yo sé lo que Dios derramó. Y miren, mis hermanos, les voy a decir algo.
Cuando he impuesto manos sobre personas de parte de Dios y siento que la gloria de Dios desciende, sé exactamente lo que el Espíritu de Dios derramó sobre esa persona. Por eso hay gente que me dice, no, yo no tengo eso, hermano. Le digo, yo, usted lo tiene porque Dios lo depositó. Yo sé lo que Dios depositó. Fui yo quien puse mis manos. Y no porque la impusiera yo, sino porque así como Pablo le dice a Timoteo, fueron mis manos las que yo impuse, Timoteo. No me diga a mí que no lo tienes. Los dones están allí. La gloria de Dios está allí. El poder de Dios está allí. La unción de Dios está allí. La luz de Dios está en ti. Sal y brilla. Deja de entretenerte con las cosas carnales, Timoteo. Yo me imagino que Timoteo quizás se había convertido en fisiculturista, ¿verdad? En ese momento. Y pudiera usted reírse, ¿verdad? Como yo. Porque Pablo dice, deja de estar haciendo ejercicio, Timoteo, que eso no aprovecha. Ejercítate en la piedad. Porque hay mucha gente que pasa tiempo delante de televisores, delante de celulares, delante de libros, edificando el conocimiento, que no está mal, o entreteniendo un poquito, ¿verdad?, la mente, distrayendo la mente en un juego, que no está mal, pero descuidan la presencia de Dios y esconden la gloria de Dios. Entonces este hombre que tenía que predicar un mensaje llega vacío a la iglesia y esconde la luz de Dios. Hasta en un mensaje mal ministrado se esconde la gloria de Dios, se esconde la luz de Dios. Porque usted que estaba para alumbrar a través de esa palabra a otros, ese pueblo no es edificado porque usted no se consagró, porque usted no se guardó para Dios, porque usted no se purificó para Dios. Y eso también, mis hermanos, está encerrado en este texto bíblico. Y ustedes ven que en tres versos bíblicos hemos pasado nosotros básicamente 34 minutos. Porque es que la palabra de Dios es profunda y no estoy redundando o hablando mucho sobre algo o lloviendo sobre mojado. Quiero que usted entienda, usted que recibió ministerio, usted que tiene un llamado de parte de Dios, que usted tiene que iniciar su llamado, que usted tiene que empezar a caminar en la palabra de Dios, porque usted está deteniendo una bendición para otro, usted está haciendo un estorbo para la gloria de Dios, usted está haciendo una piedra de tropiezo para que la gloria de Dios sea manifestada a través de usted. Bendito sea Dios. Y quiero que escuche la segunda parte del talento, donde Jesús dice, donde la parábola dice, que le fue quitado el talento a aquel hombre y le fue dado a otros. Ciertamente los dones son irrevocables, pero hay ministerios que Dios te entrega. Hay cosas que Dios te entrega. Aún familia que Dios te entrega. Que usted la descuida. Que usted no le presta el cuidado necesario que Dios quiere que usted preste. Y Dios te dice, bueno, tú no tomaste en serio esto poco que te di, pues no te voy a poner en lo mucho, jamás, tú eres un siervo infiel. Entonces te apartan por infiel y Dios pone a otro. Y a ese otro entonces Dios lo ensancha, Dios lo bendice porque ese otro se humilló y reconoció que lo que había puesto sobre él es grande. Cuando Dios me llamó al pastorado, en principio yo tuve muchas situaciones y me quejé mucho. Pero llegó un momento en que yo comprendí que cuando Dios depositó la congregación en mis manos, Dios me dijo, yo te estoy, o sea, es una honra tan grande. Yo le voy a decir esto a los pastores que están allí, pastores que están en depresión, pastores que están cansados del ministerio, pastores que están hastiados de las congregaciones, porque, señores, Moisés cargó con 2 millones de personas que diariamente le criticaban. Y el mismo Dios decía, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de cabeza dura, son, como diría yo, como diría Gigi Ávila, el difunto Gigi Ávila, y yo adopté esa palabra, son cabezones, por más que usted hable con ellos, lo cogen. Entonces Moisés duró un tiempo, y miren, que Moisés no entró, porque presionado por la multitud, falló a la palabra que Dios había dicho. Como explicaba el pastor Pablo Nova en la presentación pasada de la palabra de Dios, golpeó 2 veces la piedra, y en ese momento el pastor habló de una revelación, ¿verdad?, de que esos 2 toques significaba un doble sufrimiento en la muerte de Cristo, o una doble muerte de Cristo. Un toque, la muerte de Cristo. 2 toques, bueno, lo que dice Hebreos claramente, que Cristo no va a morir nuevamente por los pecados de nadie. Así que el que desechare esta sangre o el que la tuviera por inmunda, ya es automáticamente reo de muerte. Entonces, volviendo a esta palabra, ese talento le es quitado y le es entregado a otro para que otro lo aproveche, para que otro dé gloria a Dios. Y usted tiene que tener en cuenta, mi hermano, cuando Dios le entregó su pastorado, y estoy hablando a pastores que están en depresión, estoy hablando de evangelistas que están en depresión, a profetas que están en depresión, a apóstoles que están en depresión. Cuando Dios te ungió, cuando Dios te entregó esa congregación, cuando Dios te entregó ese ministerio, Él confió en ti. Porque cuando Dios me llamó y me entregó la congregación, hay algo que Dios me reveló y fue, yo estoy confiando en ti, Felipe, para que lleves a esta gente a mi presencia, para que ministres lo que yo te he dado sobre esta congregación y la hagas crecer por medio de la palabra que yo te voy a dar y por el medio del alimento que te voy a dar para que se lo entregue. Porque usted como pastor, usted como apóstol, usted como evangelista, usted como profeta es un medio que Dios utiliza para gloria de su nombre. Usted es la luz que está mandada a brillar para la edificación y alumbramiento de toda la casa. Cuando usted esconde su ministerio, usted está escondiendo la gloria de Dios y la casa no es edificada y Jesús no es glorificado, porque dice que
la gente va a ver vuestras buenas obras y glorificarán a Dios Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. O sea, cuando usted no hace la obra que Dios le mandó, usted está evitando que el pueblo glorifique a Dios. Porque, hermano, yo sí me gozo cuando veo que alguien crece espiritualmente. Y digo, gloria a Dios por ello. Pero ese que respondió al llamado, ese que respondió a la voz de Dios, esa que escuchó la voz de Dios y atendió el llamado y dijo, yo voy a empoderarme de la palabra que Dios me ha dado. Esa empezó a brillar con la luz de Cristo en su vida. Ese empezó a brillar con la luz del Señor en su vida. Entonces yo como pueblo que estoy mirando digo, aleluya, gloria a Dios por él. Y Dios es glorificado porque alguien decidió precisamente entrar al mover de Dios y mostrar la luz de Dios. Y yo quiero que usted entienda hoy, pastor, que no importa cuánto te critiquen, Dios te llamó. Que no importa cuánto te vituperen, Dios está contigo y no va a dejar que su nombre en tu boca caiga en vergüenza. Tienes que levantarte, tienes que creer esta palabra porque es tiempo de que tú seas luz y alumbres a otro. No dejes que el enemigo traiga dolor, traiga depresión, traiga angustia a tu corazón, porque hay un Dios que te llamó, un Dios que te ungió y un Dios que te va a capacitar en el tiempo, en el camino que te ha tocado llevar, aleluya, y que te ha tocado caminar. Dios no llama capacitados. Dios capacita al que llama. Y esto no es un cliché lo que te estoy diciendo. Es algo que yo mismo he vivido. Dios nos ha capacitado en el proceso del pastorado. En el camino del pastorado. Cometiendo errores, nos ha dolido, hemos llorado. Sí, ciertamente. Eso es lo que fortalece tu carácter como hombre de Dios. Vas a llorar, mujer de Dios. Vas a lamentarte. Vas a querer renunciar, pero no vas a renunciar. Te vas a levantar en fe y vas a decir, voy a alumbrar con la luz de Jesucristo en mi vida porque Él me llamó y porque Él me respalda. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos entramos en la parte de la ley en el verso 17 en adelante. Vamos a la pausa. Gloria a Dios. Cuando de inicio hablaba del texto fuera de contexto, trae un pretexto. Y esto crea muchos errores doctrinales. Como pastor, he intentado que cada mensaje que sale de mi boca, que cada palabra que ministro a la congregación, haya sido meditada y primero recibida y luego meditada en oración. Porque como pastores, y le decía brevemente esto a los maestros de la iglesia, o sea, a las personas que enseñan, se los dije así brevemente. Usted tiene un privilegio grande como maestro, pero también tiene una grande responsabilidad. Tanto así que el apóstol Santiago dice claramente, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En un buen dominicano no se meta usted a ser maestro, si usted no es maestro, si ese no es su llamado, porque la condenación que Dios traerá sobre su vida será mucho mayor, porque ese no era su llamado y usted trajo condenación quizás sobre aquellos que escucharon su palabra. Y por eso es que hay tantos grupos sectarios. Y decía en días pasados, creo que estaba con el pastor Pablo aquí, le decía a aquellos que nos veían en ese momento, que si usted quiere reconocer una secta,
la forma más sencilla es esta. Las citas siempre comienzan hablándote con la Biblia y luego cambian a otro libro supuestamente sagrado, supuestamente inspirado por Dios o de una gente que Dios usó, y luego entonces se derivan o se inclinan solamente a este libro. Eso es una muy buena forma de detectar una secta. Entonces, hoy quiero hablar de esta palabra que precisamente es una palabra que trae mucha confusión. Y es donde dice Jesús y la ley. Está del verso 17 al 20. Voy a leerlo y luego voy a tratar brevemente en este tiempo que nos queda de desglosarlo. Aunque estoy seguro que el hermano Julio Andrés Cabral y el hermano Jorge Mella juntamente con su esposa van a continuar esta palabra el jueves y el viernes. Ahora dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Miren, hay muchas contrariedades y muchos conflictos con este texto. Por el asunto de que si quedó abrogada la ley o no quedó abrogada. Cristo dice, y usan este texto precisamente diciendo, yo no vine a abrogar la ley. Y dicen, y no se salen de ahí, no leen todo el contexto, ni leen toda la revelación bíblica en torno a la ley, sino básicamente que empiezan a discutir y a contender en torno a esta palabra. Y voy a tratar, ¿verdad?, Dios nos ayude, a llevarte un poquito de luz sobre esta palabra. ¿A qué se refiere el escritor Mateo? Porque tenemos que verla en el contexto en Mateo, tenemos que verla también allí cuando Pablo nos habla de ella en Gálatas, y así sucesivamente, porque toda esta palabra está regada por todo lo que tiene que ver el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Qué es abrogar? Abrogar es eliminar. Abrogar es dejar sin efecto algo. Y Jesús dice, yo no vine para dejar sin efecto la ley. Vine a cumplir la ley. Y esto es poderoso porque en el contexto que Jesús lo está diciendo es precisamente lo que nos está estableciendo allí, es que el único capaz de cumplir la ley es Él. Ahora, en Jesús se cumple la ley. Cuando algo se es cumplido, automáticamente usted queda fuera de eso, fuera de esa ley. Porque ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Señores, tenemos que entender que Jesucristo vino a morir por el pecador. Ni usted ni yo, mis amados hermanos, somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Dice la palabra claramente en el 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús es capaz de darle vida a aquel que cree en Él? ¿Por qué Jesús es el único camino, la verdad y la vida? ¿Por qué? Usted tiene que aprender a leer la palabra de Dios, tiene que aprender a interpretarla. Y no puede hacerlo por la mente humana, no puede hacerlo con lógica humana. Tiene obligatoriamente que acudir a la presencia del Espíritu Santo en oración, en ayuno, mejor todavía sin ayuno porque su cuerpo está quebrantado y no hay forma de que le llegue lucidez, al menos que el Espíritu Santo se la dé. Entonces, lea la palabra bien metido con el Espíritu para que no sea engañado por el diablo. Porque Satanás utilizó la misma palabra para hablarle a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Y Jesús le respondió por la palabra en su boca, porque él la conocía. Amén. Entonces dice aquí, no he venido a abrogar la ley. Jesús no abrogó la ley. Jesús cumplió la ley. Dice el apóstol Pablo que el que debe tener temor de la ley es precisamente el que no cumple la ley. ¿Cómo se dice esto? El que comete algún ilícito. Si usted no es ladrón, usted no tiene temor de la ley que condena al ladrón. Si usted no es asesino, usted no debe tener temor de la ley que condena al homicida. Si usted no es un adúltero, usted no tiene que tener temor de la ley que condena al adulterio, porque usted no ha cometido ese tipo de pecado. Ahora bien, ¿a quién debe tener temor? A las leyes, a aquel que comete delito precisamente. Jesús vino y cumplió la ley, porque usted y yo somos incapaces de cumplir la ley. Entonces, para el Padre aceptarnos a nosotros, nos aceptó a través de Jesucristo. Hay gente que cree y toma el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hay otro texto que dice, en el capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan, dice que Dios es amor. Ahora bien, y toman este texto y forman toda una doctrina de ahí. Dicen, no, Dios es la fuente de amor y Él no va a condenarme.
No, mi amado hermano. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la ira del Padre que debió recaer sobre nosotros porque incumplimos la ley, porque invalidamos la ley de Dios en nosotros, porque no fuimos capaces de cumplir la ley. Esa ira de Dios recayó sobre la espalda de Jesucristo. Y por eso es que es el único camino para nosotros ser salvos. No hay otra manera de salvarse que no sea Jesucristo. No hay otro santo que haya muerto en la cruz por usted, hermano querido, que me escucha. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios. Estoy hablando de una revelación bíblica que está establecida allí. Y yo no quiero que usted se pierda, usted que me ve, usted que me escucha. Yo quiero que usted venga a la plenitud del conocimiento de la verdad de Cristo. Esto no se trata de religión, no se trata de grupos. La religión, yo soy de los que digo que la religión puede ayudarte a conocer a Dios, pero también puede ayudarte a que te pierdas. Y la mayoría de religiones lleva a la gente a la perdición más que a la salvación, porque todo es interpretación del pastor, o interpretación de un teólogo, o interpretación de alguien que tuvo una visión, pero que esa visión se la dio el diablo y no Dios. Entonces, esta palabra dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. El cumplimiento de la ley deja automáticamente sin efecto la ley sobre ti. Alaba si puedes. Y si me está entendiendo quizás, porque te empecé diciendo que si tú no eres asesino, la ley de homicidio no se va a cumplir sobre ti porque tú estás cumpliendo la ley. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Al Cristo cumplir la ley y usted estar bajo, en este caso bajo derecho, subjudice, en cuanto a Jesucristo se refiere. Usted está bajo el derecho de Cristo. Usted está bajo la gracia de Jesús. Y ahora la ley no tiene nada que ver con usted. ¿Por qué? Porque usted bajo Cristo está amparado. Ahora, como usted obedece a Cristo, usted se somete a Dios. Porque usted va a cumplir los dos grandes mandamientos que Él estableció. Usted va a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, alma, mente y espíritu. Y usted va a amar al prójimo como a sí mismo. Y por tanto no va a dañar a nadie, ni tampoco se va a enfocar en cosas pecaminosas porque usted ama a Dios más que todas las cosas. Entonces es imposible que el que esté en Cristo peque. Por eso dice la Biblia, estoy hablando de ser esclavo del pecado, ¿verdad? No vaya usted a decir, el pastor dijo que no podemos pecar y que Él es un santo. No. De alguna u otra forma ofendemos a Dios. Pero ya no estamos bajo la ira de la ley. Estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y su sangre en la cruz del Calvario precisamente es la que me cubre cuando yo fallo. Pero si me arrepiento, si no me arrepiento y el pecado no está confesado, pues ese pecado no está bajo la sangre de Cristo. Y Satanás puede atacarme por allí. Entonces, ¿cuál es la función de la ley, hermano pastor? Bueno, hermano, sencillo. Yo no voy a hablarle palabras humanas. Porque como maestro de la palabra de Dios, y no, ¿verdad? No estoy hablando de maestro en grandeza ni erudito, pero como aquel que enseña la palabra de Dios, quiero que la misma palabra te enseñe. Dice el Gálatas 3, en el verso 15, si puede ir rápidamente, Gálatas 3, verso 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Está Pablo hablando, el hombre que más revelación tuvo en el Nuevo Testamento, y de hecho escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, porque es un hombre de mucha revelación. Y voy a abreviar rápido porque me quedan exactamente 6 minutos, incluyendo el de despedir. Así que voy a abreviar rápido. Dice aquí, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo aquí en la palabra. Dice entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. No sé si usted está aquí. Jesús dice que no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pero antes de que esa ley existiera, ya había un pacto que Dios mismo había hecho con Abraham. Y es el pacto de que su simiente herirá en la cabeza al diablo. Y si usted ha leído la Biblia y tiene revelación bíblica, usted sabrá que esa simiente se refiere a Jesucristo. Y fue la simiente que prometió Dios allá en el Edén cuando pecó Adán y Eva. Y esa misma simiente a la que se refiere en Abraham. Porque lo dice Pablo, no yo, lo dice Pablo, que esa simiente a la que se refiere es Cristo. Y dice luego entonces aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa de la simiente. Y aquí brevemente en el verso 19 y 20 voy a tratar, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Sería una pregunta muy buena. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Entonces la ley tiene un propósito. El mismo apóstol Pablo nos dice
que la ley es un ayo. Está aquí mismo en estos textos. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted como persona, como individuo, sabe que usted es pecador, sabe que usted es incapaz de cumplir la ley de Dios, entonces usted dice, no, pero me toca el infierno por default, ¿verdad? Ese es mi destino final. Entonces usted dice, no, espérate, yo tengo una salida. Se llama Jesucristo. Y es lo que yo vengo a ofrecerte el día de hoy. Jesucristo es la salida para que usted no esté bajo la maldición de la ley. Porque la ley es un ayo, es una nana. Así como las nanas cuidan a los niños hasta que llegan sus padres, así nos cuidó la ley de evitarnos que la transgrediéramos, aunque sí la hacíamos diariamente, hasta que Cristo llegó, porque Cristo es la simiente. Y yo le invito, mis hermanos, porque es que no me va a dar el tiempo, bendito sea Dios para siempre, de explicarle todo esto y desglosárselo de la manera que quiero hacerlo. Pero yo le invito a leer a Gálatas 3 tranquilito y pues compararlo con lo que estamos leyendo en Mateo 5, porque dice que luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, la ley encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si usted y yo pudiéramos cumplir la ley, tuviéramos la situación que tienen muchas religiones por allí, muchas sectas por allí que dicen que usted puede llegar a la iluminación, que usted es energía pura, que usted es la esencia del cielo, que usted es una extensión de Dios como promueve el Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son sectas que dejan al hombre vacío, que dejan al hombre sin salvación. Yo vengo a decirte en esta tarde que ciertamente usted y yo somos dos pecadores, o muchos pecadores y me están viendo muchos. Ahora bien, Cristo es la solución para que ese pecado no lo condene o para no permanecer bajo condenación, porque usted y yo nacimos condenados y Cristo vino a salvarnos de esa condenación eterna. Entonces Cristo te ofrece salvación. Dice aquí claramente, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Jesús. Voy a tener que dejarlo hasta aquí. Le voy a exhortar a usted que lo lea. Y voy a tratar de encerrar brevemente en estos 2 minutos que me quedan antes de despedir. Hermanos queridos, televidentes, aquellos que están allí, amigos, hermanos, aquellos que nos siguen en las redes sociales y que van a ver este video. Entendamos algo. Cristo es el único camino, es la única verdad y es aquel que da vida. El único capaz de dar vida porque fue el que ofreció su vida para rescate de la nuestra. Solamente Él. Ya no estamos bajo la ley. La ley es una maldición por cuanto ni usted ni yo podemos cumplir la ley. Y el que incumple un solo mandamiento de la ley es, dice, reo de todo o culpable de todo. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Solamente Jesucristo puede salvarle y acercarse a Él es la mejor decisión que usted puede tomar. Y recuerde que usted es luz para alumbrar. Voy a elevar una oración para que Dios sea en ti y luego entonces voy a cerrar para que el jueves el evangelista Julio Andrés siga con esta palabra. Padre, gracias te doy por cada uno de aquellos que estuvieron viéndonos en este momento. Queremos, Dios, que tú seas glorificado. Padre, levanta a aquellos pastores, apóstoles, ministros, evangelistas y profetas que están, mi Dios, menguando y que han escondido tu luz. Oro, Padre, en el nombre de Jesús para que toda depresión se vaya. Oro en el nombre de Jesús para que toda, mi Dios, timidez, para que toda crítica que han hecho los hombres en contra de tus siervos sea borrada, se echada fuera ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tú levantes esa luz a brillar una vez más y sean puestas sobre candeleros, sean puestas sobre las montañas en alto para que tu gloria, Señor, sea vista. Oro también, Padre, para que aquellos que están bajo la maldición de la ley salgan de la maldición de la ley y entren a la bendición de la gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Será hasta el próximo jueves. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.